Saludos, buenas noches y bienvenidos a Equipo Mediático de los Martes. Como siempre, don Rafael Pérez Modesto, don Julio Ortega Toso y un servidor Mozart de Lancer. Don Mozart de Lancer. Don Mozart de Lancer. Un hombre humilde, que acepta cualquier... Sí, siempre contentos, felices de compartir con ustedes este espacio en, bueno, un día previo a una gran fecha, a la gran fecha de la nación, que es vamos a celebrar, a conmemorar el 175 aniversario de la independencia nacional. Es una ocasión maravillosa, sobre todo para una buena reflexión, sobre todo de parte del liderazgo político nacional, porque esa fecha de alguna manera debe remover conciencia y debe provocar cambios de actitudes, reafirmación de voluntades a favor del país y permanecer alerta para que esos principios duartianos que están fundamentados sobre todo en la libertad del país, en su independencia, en su soberanía y en su libre determinación, se mantengan como deben mantenerse. Don Rafa, yo pienso que usted y Julio en su condición, bueno, de político, pero además de diplomático, pero además de sociólogo, tiene mucho que decir con relación a una fecha que es tan importante como esta. Y usted, entonces, como el historiador del equipo, yo pienso que sería bueno una reflexión en torno a esta fecha tan importante que celebramos todos. El nacimiento de una nación. Titulamos una película? Sí. Un drama... ¿De Estados Unidos? Sí. No, pero es el título de un drama, docudrama, un documental dramatizado sí, que hicimos en el año 2006 bajo la dirección de este muchacho Germán, Juan Germán, que es un gran actor. Félix María Germán. Félix Germán, sí, hijo de este luchador antitrujillista y hermano de Milagros, y concebida por Efemérides Patrias. Realmente es el acontecimiento más trascendente de nuestra nación, con características muy peculiares. La primera es que el único país que realmente no se proclamó independiente de España, ni de Francia, y después de otro, bueno, después luchamos, pero eso es parte de otra etapa de la historia. Pero para ser preciso en cuanto a este 175 aniversario, realmente hubo, por razones de tipo económicas, políticas, sociales, ante el abandono de España, el descuido, vamos a llamarle, y la situación de declive que iba en todo el continente, España, que tuvo el privilegio de beneficiarse de lo que llamaron descubrimiento de América y que realmente fue todo una apropiación, ocupación y destrucción de una raza y de una cultura y de un hábitat, verdaderamente estaba en declive. Entonces Haití, que había derrotado al imperio francés, en un momento que le llamaron la España boba, penetró sin lanzar un tiro y dominó por 22 años, eso fue en el año 1822 hasta 1844, instalando una dictadura no solamente aquí, eliminando las costumbres, las tradiciones, la cultura nacional, aplastando el país, quitándole la riqueza a lo que tenían, eliminó por un lado la esclavitud, pero por otro lado entonces le impuso impuestos de pago a ellos para poder subsanar
parte del acuerdo económico con Francia. Por otro lado, prohibió el idioma e impuso el francés, persiguió a la juventud, enfrentó a la iglesia, enfrentó todos los sectores y además de eso impuso una situación completamente diferente. Fue una dictadura que fue enfrentada por la genialidad de un hombre que fue el precursor y que fue el forjador de la nación dominicana, Juan Pablo Duarte, que tuvo la oportunidad de conocer los aires liberales, tanto en Estados Unidos, que emergía ya como país, como posible potencia, como también en Francia, vivió el auge no solo del romanticismo, sino del liberalismo y de lo que es la Revolución Francesa, que es la etapa en que se considera el deslinde del feudalismo hacia el capitalismo, también en Inglaterra y principalmente en Barcelona, donde asimiló lo que fue la proclamación, la Declaración de Cádiz, que dio origen a una constitución concebida con un principio de progresista. Entonces, esa experiencia, más la realidad que vivía en el país, lo condujo a luchar porque este país, así como Haití, que fue el primero que se independizó de un imperio. Sí. Después de Estados Unidos. Bueno, después de Estados Unidos era de Inglaterra, quiero decir, en Antillas y Latinoamérica. Sí, claro. Pero también Duarte tomó y asimiló las ideas de Estados Unidos y de Washington sobre todo. Entonces, verdaderamente, esa imposición de esa dictadura que encabezaba Boyer, realmente entonces él fue capaz de concebir que ese descontento disperso, aglutinarlo a través de un partido político, los trinitarios, organizarlo, dirigirlo, crear una fuente de propaganda, de publicidad que llegara al seno de la nación, tuvo la visión de hacer acuerdos tácticos con sectores ya con más poderío económico y con más influencia, que eran los sectores conservadores, ultraconservadores, ateros, que verdaderamente no creían en la independencia, pero que necesitaban la separación de Haití. Entonces también fue capaz, en un momento determinado, de unirse a los llamados reformistas, que estaban encabezados por Charles Gerard, enemigo de Boyer, que tumbó a Boyer, y entonces generar toda una situación que cuando hubo un proceso, digamos, de selección aquí de representantes comunitarios, ese sector comunitario logró un gran dominio y generó una situación que al enterarse Boyer, enterarse Charles Gerard, entonces irrumpió, apresó a Mella, persiguió a Sánchez, que tuvo que hacerse el que estaba muerto, y Duarte y un grupito, ante una inminencia de ser eliminado, pudieron salir rumbo a Venezuela, y entonces la lucha fue proseguida bajo la batuta de Sánchez y el genio militar de Mella. El 27 de febrero fue una fecha convenida donde, partiendo de la Plaza de la Misericordia, de la Puerta de la Misericordia, quedaron de juntarse los núcleos, se creó una proclama que la escribió Sánchez, pero que la aprovechó el sector conservador y la hicieron pública, una declaración de principio. Ya habían hecho el juramento trinitario que decía incluso cómo debía ser nuestra bandera, qué fines perseguíamos, y tuvo Sánchez entonces la osadía, después de ese trabucazo que es histórico de Mella, entonces de encabezar la fuerza que mediante acuerdos establecidos hicieron que esos sectores militares haitianos y dominicanos se aceptaran el mismo. En 14 días lograron establecer que en todo el país predominara
el sentimiento de independencia. Luego vino una ofensiva que conllevó alrededor de 12, 14 batallas, enfrentamientos, donde se pudo demostrar que la República Dominicana naciente, el 27 de febrero del año 1844, al poco día después, demostró que no había actitud de esclavitud, que no había un odio ancestral, aunque sí había mucha dolencia ante ese dominio despótico de Haití, e inició un proceso en el cual se bifurcaron dos corrientes, la corriente de independencia y la corriente de los que no creían en el potencial del pueblo de ser libre. Logramos la independencia en esa fecha histórica, pero hay dos elementos que yo quisiera, Julio, que nos ayudara también con esto. Es, por un lado, desconocimiento de la historia. Ese es uno de los elementos más dolorosos que tenemos. Y eso se percibe sobre todo cuando uno incursiona en la escuela, a todos los niveles. A la escuela, la primaria, usted va a la secundaria, se va al plano universitario y encuentra un grave desconocimiento. Y con el desconocimiento entonces viene la falta de valoración de eso. Ahí hay varios componentes, un componente de la educación de por sí y hay otro componente de orden político y de orden sociológico, que a mí me gustaría que al retorno completáramos esa parte con un llamado de atención en esa dirección, pero vamos a hacerlo al retorno de la pausa. Muchas gracias, Rafa. Excelente introducción. Volvemos. Los que quieren seguir creciendo, los que enseñan el valor de pensar en el mañana, los que guardan para superar nuevos retos, los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. El conocimiento de nuestra historia, sobre todo la historia patria, es uno de los gravísimos problemas que tenemos, porque cuando no conocemos nuestra historia, como todos sabemos, se repite y sobre todo y nos mantenemos en el atraso. Mira, sin hacer ningún análisis, porque realmente le corresponde a Julio, eso no es fortuito, eso no es casual, es un hecho que la fuerza dominante de este país, y en los últimos 60 años, Trujillo, Balaguer, bueno, la independencia y la restauración y los cambios aquí han sido capitalizados por los sectores oligárquicos. Así es. En abril, lo que se beneficia no es el pueblo luchador y sacrificado, claro que no. Es el sector más atrasado de la sociedad, los balagueritas, la continuidad del trujillismo. Así es. Entonces, esos sectores no quieren que se conozca
cuál ha sido el pasado. Quieren presentar a un Duarte bonachón, que no fue un luchador, que no fue un revolucionario. No le interesa que se sepa que para lograr conquistas económicas, sociales, políticas y de independencia, como tú la definiste, hay que luchar. Y no se requiere que la juventud, que es el futuro del país, esté debidamente documentado de qué ha sucedido y cómo deben canalizarse las cosas. Le doy paso a Julio. Sí, y ahora se está manejando el tema de que la soberanía es un concepto que debe ser revisado. Claro que es. Sí. Eso, Pero eso era Pence que Sí, la Pence y la Pence. Mike Pence. Sí, pero los de aquí. Los Pence. Aquí he visto yo a dirigentes, a líderes de opinión, a propósito del tema haitiano, decir que es lo que se está hablando de soberanía, que O de soberanía es Venezuela. un concepto que debe O ser, de Venezuela. o de Venezuela, que es soberanía y soberanía. Pero mira, vamos a hablar. En ciencia política Sí. hay un concepto que se usa mucho que se llama el significante. Ajá. El significante es una construcción ideológica que se hace en torno a un hecho o a un proceso o a una situación determinada que tiene repercusión desde el punto de vista político. La historia dominicana es un proceso. Yo entiendo que el 27 de febrero ha sido el significante más importante, junto con el 16 de agosto, de la historia del siglo XIX dominicano. Pero ese proceso se inició antes. Sí, claro. Se inició probablemente con la guerra de la Reconquista contra los franceses en 1807, 1808. Siguió con la independencia efímera, que a su vez tiene, diríamos, unas explicaciones sociológicas y coyunturales históricas de por qué se produjeron esos y hasta fenómenos. controversiales también. Sí, de todo tipo, porque así como tú decías, el 27 de febrero también estaban los que después anexaron la República a España. Claro que sí. Formaron parte de esa Y coalición tuvieron un papel protagonista política de y social. primerísimo nivel. No, bueno, la espada de la independencia Sí, fue Santana. Santana. Entonces, Y yo terminó entiendo persiguiendo y que en fusilando. términos, Es así. digamos, de ideología nacional, hay que resaltar el 27 de febrero como el significante histórico más importante. Ahora bien, ese significante histórico hay que despojarlo de una serie de elementos hasta racistas que tienen Sí. en algún momento y hacerlo realmente el hecho, como tú dijiste, de el nacimiento de una nación, Una nación. que ya había comenzado a construirse con toda una serie de acontecimientos anteriores, por sus propias características, de haber sido un territorio abandonado por España, de haber estado al lado de la colonia más rica francesa, de ser un punto de paso de todas las metrópolis, etcétera. Sí, esa es su trayectoria geopolítica. Exacto, pero que por ejemplo no pasó en Puerto Rico no pasó nada durante casi 450 años, una colonia española ahí olvidada. Cuba distinto, la isla de Santo Domingo, o de Haití, como le llaman los haitianos, que hasta en eso no nos ponemos de acuerdo, de cómo se llama la isla. Fue al contrario, el centro de todas esas luchas intestinas coloniales, anticoloniales, de liberación, etcétera, etcétera. De hecho, el hecho de que el libertador Simón Bolívar estuvo en esta tierra varias veces y recibió una ayuda, Respaldo de Haití repetión, y en armas, con armas. y de hombres. Y incluso hundieron un barco francés Sí. en la costa. El hecho, por ejemplo, de que nosotros evidentemente entendemos que el saqueo de riquezas, de oro, de plata, de riquezas de las familias más poderosas en aquel momento, se ve históricamente como un Abuso. como un abuso. Pero eso lo hacían los haitianos, ¿sabes para qué? Para pagar a Francia.
no era para ellos quedarse con ellos. Francia le había impuesto unas compensaciones de guerra que la estuvieron pagando por 75 años para reconocer su independencia, que tuvo un costo elevadísimo en el empobrecimiento del Saint-Domingue francés, que era Haití, y del Santo Domingo español, que después fue la República Dominicana. Pero además de esa deuda, también la división interna entre ellos, entre dos caudillos, mire, que luchaban por el factor tiempo conspira. Pero déjame concluir. Sí, porque todo lleva más. El 27 de febrero, evidentemente, es el significante más importante de la historia de la nación dominicana. Y evidentemente la formación de la juventud, de los jóvenes en las escuelas, en los libros de texto. Los libros de texto, que ha mejorado, Sí, pero ha mejorado bastante. Todavía tiene vacío. Pero hay un problema de que es una historia enseñada como memorización. Exactamente. Y no como el proceso que fue. Exactamente. Entonces, evidentemente, eso es algo que debemos de superar en un futuro. Así es. Como conclusión de esto, Mozart, hay que decir que en los últimos tiempos eso ha mejorado, porque desde el Estado es que pueden mejorar el conocimiento, pueden mejorar la actitud de la gente. Aquí existe una comisión permanente de efemérides de patria, que no es ajena a por ejemplo, ha mejorado, pero no lo suficiente, porque yo digo el componente de la escuela. Sí, pero hay un tema, por ejemplo, en la currícula. El tema de la historia dominicana. Sí. No puede ser que los colegios privados tengan una y en la escuela no puede ser, eso no puede ser. Eso tiene que ser. Eso está con el salario, con 14 salarios mínimos. Miren, pero hay, a propósito del 27 de febrero, mañana es la comparecencia del presidente Danilo Medina, que va a presentar, ¿verdad?, la memoria de lo que manda la Constitución. De lo que manda del periodo. Y yo digo, he dicho en estos días, que esta es una comparecencia muy especial, porque que yo recuerde, no recuerdo realmente, que un presidente vaya a una locución en un año, incluso que tiene una característica, en este año un año preelectoral, que ese no sea el componente de expectativa, o sea, que ese no sea el ambiente que realmente tiene mayor peso en el país, o sea, el ambiente político electoral. Yo pienso que en esta ocasión el ambiente es otro, y qué bueno que sea así, porque es un ambiente que viene cargado de una economía, por ejemplo, que ha crecido en un 7%, con una estabilidad inigualable en toda la región, con un gasto público dirigido precisamente a combatir el problema de la desigualdad, la pobreza, el hambre. Esos son componentes que han sido ya valorados justamente no solo por las mediciones y levantamientos que se hacen en el país, sino por los aportes que han hecho organismos internacionales reconociéndole al país, entre ellos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, reconociéndole al país esas virtudes. Pero además es un discurso que se va a pronunciar en el momento en que hay grandes expectativas con lo que va a pasar con grandes obras de gran impacto social, como es Punta Catalina, que tengo entendido, oigan bien, que ya esta tarde comenzó a generar, tú oyes, Julio, a moverse esa turbina a la velocidad requerida como para ya poder estar en condiciones de conectar y sacar energía y colocarla en el sistema. Tuve esa información ahorita en la tarde. Pues ya está entrando electricidad. Sí, sin vibración alguna tú sabes que eso crea vibraciones cuando hay cierta dificultad, sin vibración alguna. Eso. Pero bueno, lo importante es, ya de eso hablarán los técnicos, ya veremos qué pasa. Técnico como Pedro Cava, que es el hombre de las informaciones precisas en esa dirección. Pero quiero decirle que se presenta en esa circunstancia, y en unas circunstancias también especiales, porque hay de por medio todo un proceso de profundización en la reforma del sistema de la seguridad social, que está en proceso de fortalecimiento y de cambios importantes.
un proceso donde la competitividad va a jugar un papel fundamental en el marco de ese discurso del presidente de la República. Las exportaciones y el turismo. Un contexto donde tenemos unas expectativas con relación a Monte Grande, que va a tener un impacto formidable histórico para toda la región suroeste del país, impactando a toda la región Enriquillo, por ejemplo, con expectativa con lo que está aconteciendo en el plano del sistema de transporte de carga y de pasajeros en la República Dominicana, y con un sistema de educación que ha dado saltos cualitativos de envergadura. O sea, se trata de un discurso en el que las expectativas no están en si va a decir si se va a quedar o va a la reelección, o que si va a haber cambios de funcionarios, o que va... No. Va en función de ver de qué manera el país puede preservar un clima inigualable de crecimiento de su economía como nunca, y de estabilidad política, económica y social. Sobre ese mismo tema, entonces, vamos a seguir en el próximo segmento con estos dos honorables señores que van a ver cuáles son sus expectativas y cómo perciben el ambiente a propósito de ese discurso de mañana del presidente Danilo Medina. Volvemos después de la pausa. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com, el digital que marca la diferencia. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. ¿Qué le parece lo que se ha creado, el ambiente que hay en el país a propósito del discurso del presidente? ¿Qué esperan ustedes? ¿Por dónde ustedes creen que puede venir? El presidente puede venir el hombre. Va a rendir cuenta en un momento que cualquier experto y cualquier analista de tipo político tiene que considerar que le es favorable. Muy favorable. Favorable porque es un hombre que se ha empeñado en un trabajo sistemático que es de lunes a lunes, constantemente, mañana, tarde y noche, con obras que presentar, con logros que ya tú definiste la mayoría de ellos y que yo no voy a repetir más, pero además de eso, con expectativas, en un momento en que la presión social, en vez de aumentar, ha disminuido por el cumplimiento
que se van dando Ese a es lo un- que es el proyecto de ese es un nación aspecto, sí, y a los total. planes y a las metas que él se trazó. Entonces, hay dos puntos de vista, como todo. Nosotros hablábamos del nacimiento de la nación, dos visiones, dos perspectivas. Lo que creían En el marco de un mismo país, proceso. Lo que creían en este país se transaron por la separación, Sí. pero iban más allá. Al poco tiempo, Santana, Tebáez y ese Bobadilla, Portes, esos sectores eclesiásticos ultraconservadores, querían que nosotros nos anexáramos a Francia, a Inglaterra o a Estados Unidos. Bueno, pues ahora hay dos, o a España. Ahora hay dos Finalmente, visiones. Hay quienes dicen que el país está colapsado. no, exactamente. No, ya de antemano, Ya avance. de antemano, para que se pueda profundizar en esto. Hay sectores preparados que están diciendo que va a hablar más de lo mismo, que va a repetir conquistas y hechos que se han logrado, que va a pintar un país abstracto que no existe, una Suiza que no existe, que el pueblo no ve, de una economía que no se ve reflejada en el pueblo, cuando eso es toda la verdad. El presidente, en unas declaraciones recientes, con mucho énfasis, En una de las visitas. en la última visita que conocemos, fue un discurso. Delineó. Sí, la primera vez lo vi hablando. ¿Por qué Ya la sabemos. República Dominicana es tomada como un modelo? Entonces tratan de hacer un meme con eso, entonces, un modelo de nación que el campo se le está dando importancia, De se está cambio, invirtiendo, sí. que el desempleo ha bajado, entonces él va a presentar no lo que ha hecho, sino qué falta por hacer y cómo se puede hacer. Esa es la expectativa, un discurso que yo espero será positivo, esperanzador, alegre y al mismo tiempo también de compromiso con la realidad de que este país tiene que seguir el camino del Y con progreso. cambios que se necesitan, que todavía se Exactamente. necesitan. Lo dejo ahí Sí. porque no me gusta. Sobre todo en esa seguridad social y esa. Bueno, la seguridad social es parte de parte los de- avances. sí. Yo he dicho y repito que es la conquista más importante Tanto- en términos sociales, que hay que hacer una serie de cambios, Para profundizar para eso. profundizarla y corregir, Y corregir. lo que hicieron, lo que le implementaron. Lo que le implementaron hoy son los críticos que estuvieran diciendo, ¿y por qué no se hace de esta manera? Bueno, porque ustedes hicieron compromisos con sectores Le pusieron que camisa de fuerza. hoy en día hay que cambiarlo porque se ha visto el reflejo de lo que copiaron en Chile, en Colombia, en México Así es. y en los países donde esto ha tenido atraso. Así Aquí va avanzando, pero hay muchas cosas que hacer. Que ser así. Mira, es. el domingo yo estaba viendo la ceremonia de premiación más importante del cine, Los Óscares. que son los Óscares. Sí. Y una película mexicana, Roma, ¿no es? Roma. Roma que al revés, que amor. no es de Roma, Italia, sino Roma, un barrio que hay en Ciudad de México. No, y que al revés es amor. Sí, pero es por eso, en la colonia Roma que se llama. Sí, yo Es entiendo. una colonia de clase media, muy típica en México, en Ciudad de México. La historia se centra en la vida de una doméstica, en el caso de México, indígena, que habla una lengua indígena, con otra más, que era la que se ocupaba de la cocina, ella de los niños. El realizador ganó mejor director, además de mejor película en lengua extranjera, mejor director, mejor fotografía, mejor guión original, ganó como 4 premios, un peliculón, que recomiendo además que lo vean. El director de esa película es un mexicano que se llama Alfonso Cuarón. Y Alfonso Cuarón, cuando fue a recibir el premio, el Oscar de mejor director, dijo: yo he querido hacer esta película para recordarles al mundo que hay 70 millones de mujeres domésticas que no tienen ningún derecho.
ni derecho a vacaciones, ni derecho a salario establecido, ni derecho a la seguridad. No tiene ningún derecho, ni derecho a su propia intimidad. Ya. Estamos en la 7ª rendición de cuentas del presidente. Del presidente Danilo Es decir, ya estamos digamos, en la segunda parte del segundo mandato. Sí. El presidente Medina ha tenido muchas cosas positivas e importantes, pero para mí, la más relevante de todas es que para mí es el presidente con más sensibilidad social que yo he visto. Quizás por su propio origen. Eso de las visitas sorpresas y juntarse tanto con los campesinos y interesarse tanto en la pequeña producción agropecuaria, en la micro y pequeña empresa, etcétera. Eso es lo que le da ese el programa de la tanda extendida escolar. Llevó el SENASA a las domésticas. Sí, por eso es que te lo estoy diciendo. A las domésticas. Entonces, es decir, No, y la estancia infantil. yo no sé lo que va a hablar el presidente. Pero ese va a componente, rendir la cuenta, Sí. lo que dice la Constitución. pero el componente pero social. yo creo Sí. que si algún legado él deja importante como presidente con 2 términos es haber hecho en cierto sentido una transformación social en proceso en la República Dominicana, y esa transformación social con un alto contenido de sensibilidad hacia los sectores más vulnerables, los discapacitados, la primera infancia, las mujeres domésticas, los envejecientes. Y esa zona rural, Sí, pero eso, todo lo que yo dije al país. lo incluye. Entonces yo espero, quisiera o sueño Con profundizar eso. el presidente evidentemente dentro de lo que son sus posibilidades, de lo que son su agenda, dentro de lo que es su línea, que es la de él, no es la de nadie más, pudiera anunciar un proceso de profundización de un verdadero sistema de seguridad social. Exactamente. Del cual Rafa tiene mucha responsabilidad por ser el gerente general. Y hemos logrado avances. Se han logrado muchos avances. Pero, por ejemplo, eso que dijo Cuarón, que hoy me recordaba a mí un viejo sindicalista en el programa que yo hago todos los días, que nosotros somos signatarios de una convención internacional de la OIT que le da los mismos derechos a salario mínimo, a seguridad social, a dignidad, a las mujeres, digo mujeres, porque un 98% son mujeres, pueden ser hombres de servicio también, pero no hay. ¿Tú has visto cocinero alguna vez en una casa? Muy raro. O un niñero de niños, no. Son más mujeres la gran mayoría. Y aquí, sin embargo, estamos planteando la posibilidad de barrer con la cesantía. No, por favor. Una serie de reivindicaciones. No, va a ser más serio. Pero un presidente como ese, como el que tú acabas de destacar, que es Danilo Medina, no creo que en una gestión de este hombre prospere una situación. Una contrarreforma. Ahí no va a haber ningún tipo que represente atraso bajo ninguna circunstancia. Y miren un adelanto, que apoyan eso. exacto, porque pero no hay homogeneidad. A propósito de avance, yo hablaba ahorita de tránsito. Los cambios lo impone el que dirige. Claro. Y la concepción de sensibilidad del que está dirigiendo los destinos nacionales es de avanzar. Hablaba de cambio ahorita y de reformas que se están dando. Me sigue gustando cómo va el corredor del sistema de transporte y los cambios que se están dando. Yo mandé un video para que veamos lo que es el caos. El Intran despachó una resolución interesante que tiene que ver con uno de los componentes de ese desorden que tenemos en el país y que trae como consecuencia la fatalidad de ser el segundo país en el mundo, y cuidado, en muerte por accidente. Sí, que es el motocicleta. Que es el asunto de las gomas, los neumáticos en mal estado. Aquí usted lo ve transitando esos camiones, botando los pedazos de goma, y le pasa un patrullero por lado y no pasa nada. Y no hay patrullero. para enfrentar eso. Exacto. Y esas condiciones para la seguridad de la familia, del transportista, del peatón, eso es terrible.
pues hay hoy medidas que se toman muy severas, administrativas por parte de la Intran, que van en esa dirección para esas importaciones de gomas, porque aquí nosotros importamos basura en muchos aspectos, chatarra, gomas en muy mal estado, todo eso se va a corregir y qué bueno. Y piezas, y qué bueno que así sea. A lo único que uno tiene que apostar es a que esas medidas se cumplan, porque así está la medida de que le prohíbe a los camiones y a los autobuses transitar por la izquierda y siguen transitando por la izquierda. Por la derecha. No, ellos deben ir por la derecha. Y siguen transitando por la izquierda. Y a veces cogen la Y si cogen la del Eso no centro. solo es para los camiones. No, y para los autobuses. Pero para todos. Para todos esos vehículos. Usted no puede hacer eso. Bueno, eso permanece. Entonces, porque lo importante no es que tenemos iniciativa importante del Intran, pero entonces quien está llamado a cumplir eso tiene que hacerlo cumplir. Pero póngame ahí el video para que ustedes vean lo que significa un desorden cortito ese de eso pasa en Asia. En Asia. Básicamente. Mira. Pero hacia allá eso es Bangkok en Tailandia. ¿Tú crees que está pero hacia allá la carta? Pero hacia allá no conducimos nosotros. Pero creo que hacia allá eso parece una esquina de parece la Duarte con París. Mira. ¿Tú sabes qué es lo que causa eso? Eso es Vietnam. Esto. ¿Tú sabes qué es lo que causa eso? La falta de un sistema de transporte colectivo. Exactamente. Porque la gente tiene que resolver individualmente. Por eso hay que seguir con los metros, por eso hay que seguir con el teleférico. Mira eso. Por eso hay que seguir con los autobuses de onza. Hanoi. Por eso hay que seguir con las líneas, hay que ver cómo metemos el VRT. Los carros tienen que cuidarse. Mira, señor, esto es en Pakistán, mira. Peor, los carros en vía contraria. Y mira el terreno. Miren qué desorden. Pero que no es exclusivo de nosotros. Mayúsculo, así es. Caos. Mira, eso es Teherán. Míralo. Mira, para mira. Es casi como jugándose la vida. Sí. Y después viene el de China, tú verás el de China ahí. Sí. Ya tenemos que ir a la pausa. Un segundo. Tenemos que ir a las internacionales. Dice él que cómo va a cruzar ahora. Es un milagro cruzar. Brasil. Sí. Eso parece Villa Duarte. Hasta llegar aquí. De la esquina, todo el mundo. Mira, China, mira. Mira ese taponcito. ¿Qué te parece? Ya lo pasamos. Bien, señores, vamos a ir a la pausa para que cuando regresemos vayamos a ver qué está pasando con la crisis de Venezuela. Hoy hubo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, precisamente tratando el tema de Venezuela. Vamos a la pausa y volvemos. Los que quieren seguir creciendo, los que enseñan el valor de pensar en el mañana, los que guardan para superar nuevos retos, los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía.
Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Yo no sé cómo ustedes lo ven, pero no le está yendo bien a Guaidó, a Estados Unidos y la OEA, para quedarme ahí, en el propósito de esa intervención tan grosera en los asuntos internos de Venezuela, y lo que pareció el pasado fin de semana un intento muy peligroso de ingreso, que es una provocación terrible, de alimentos y de ayuda, rechazado por el presidente Maduro, Ayuda entre comillas. que pudo traer consecuencias realmente funestas. Hoy vi hace un momento en los medios un despacho de prensa que dice que el vicepresidente de los Estados Unidos le dio la mala noticia a Guaidó de que las cosas se habían realmente complicado y que él no veía posibilidad de una intervención directa. Lo que quiere decir, eso me asusta más. lo que quiere decir eso pone en evidencia a un presidente que, como Guaidó, entonces lo que estaba esperando era una intervención en su país, algo que es horroroso. Él la ha pedido. Horroroso. Él la pidió ayer. Pero el grupo de Lima, que había estado muy de cerca siguiendo la conspiración, están ahí, pero han dicho que ellos bajo ninguna circunstancia apuestan a intervención directa, que ellos rechazan cualquier intento de intervención directa. Militar. Lo propio ha reiterado Naciones Unidas, y hoy precisamente hubo un choquecito ahí entre Rusia y Estados Unidos, donde hay una ratificación del gobierno ruso, de la administración de Putin, llamando la atención de que no van a permitir incursiones de ese tipo en Venezuela. Y la apuesta de la mayoría de los países allí es que no hay otro camino que no sea el diálogo, la negociación, y otro que va más allá y dice, pero con las elecciones, con convocatoria a elecciones lo más rápido posible, con un árbitro que yo entiendo no puede ser ya lamentablemente la OEA, porque la OEA tomó partido. No tomó partido, encabezó un movimiento que le restó mérito y crédito, por lo tanto ya está descalificada para actuar como con cualquier tipo de... Además, Venezuela se retiró en Venezuela. Pero hay una situación ahí, Julio decía en la pausa ahorita, que no sabe cómo va a ser el retorno de Guaidó, porque está fuera del país. Está en Colombia, en Bogotá. A Venezuela. Vamos a ver... La realidad es que el grado de agresividad que ha mostrado la administración de los Estados Unidos en los últimos mes o 2 meses hacia Venezuela es inaudito. El señor Guaidó se juramentó, se juramentó como presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero del 2019. Inmediatamente después, el 9 de enero, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, eso es una cronología lo que estoy haciendo, hizo un discurso público diciendo que el gobierno, que la juramentación de Nicolás Maduro era ilegal, espúrea y sin base democrática, ilegal. Al día siguiente, repitió lo mismo el señor Guaidó y se autoproclamó en una manifestación, no en el hemiciclo, como en tal caso como el de La Lira. Sí, en un parque de la zona privilegiada de Caracas. Pero la pregunta es esa. Yo siempre me he hecho, hasta que la encontré en un análisis de una muy buena revista que se llama Nueva Sociedad, las razones por las cuales él no se proclamó en el seno de la Asamblea Nacional.
Porque no tenía mayoría ahí. No, porque los otros diputados de oposición, sobre todo Acción Democrática, que es la principal bancada dentro de la oposición, dijo que no, que eso era incorrecto, Exacto. que eso ellos no lo iban a apoyar. Por eso ¿Tú has visto alguna Acción Democrática apoyando todo este complot? No, Entonces, y hay grupos contrarios, disidentes a esa... ese voto proclamó A mí lo que el me- 23. Tú entrevistaste pero- un elemento de la oposición. A mí lo que me no es Maduro. A mí lo que me no es de tranquiliza, Maduro. a mí lo que me tranquiliza por Venezuela, por el pueblo de Venezuela, No, pues a mí no me por la región, y eso nos toca a nosotros, es que no vislumbro ya. Yo hablaba de la correlación de fuerza, que es una realidad. La presencia, el apoyo de China y de Rusia no es cualquier cosa. Bueno, pero eso es, No cualquier ese es un cosa. factor que Importante, ha atenuado. y ha No impedido veo posibilidad de una invasión intervención masiva. militar. Yo no sé todavía. No la veo. Yo no sé. Ojalá que tengas tu razón. Aunque también eso, porque hay que decirlo también, lo que pasa hay que es- buscar algún tipo de solución, porque Pero lo que eso no pasa, puede prolongarse en Mozart, el tiempo es que, tampoco. Mozart, es que en Pero un ese- país que ha sido su economía violada. Es decir, se le han incautado 30.000 millones de dólares, señores. Y están pidiendo que se los le han países... incautado Citgo, que y es se una le- empresa